Todas y todos los docentes nos pasamos bastante tiempo generando propuestas didácticas para que los alumnos se formen, y uno de los elementos centrales de estas propuestas didácticas que todas y todos hacemos durante toda nuestra vida profesional es los productos de aprendizaje. Por un lado, deben estar las actividades didácticas que deben llevar un orden, un sentido formativo, acordes a las capacidades e intereses de los alumnos, las alumnas, el contexto, pero también los productos de aprendizaje, lo que se va a generar, que estamos considerando que va a demostrar que estos alumnos, estas alumnas, han logrado los propósitos formativos, que han alcanzado lo que se desea aprender, es a través de los productos de aprendizaje. Entonces, hay que estar en una planeación considerando, reflexionando qué es lo que se va a producir, si es lo mejor para demostrar que las alumnas están aprendiendo. Uno puede proponer ciertos productos de aprendizaje. Esto hay que dialogarlo con los alumnos para acordar cuál de estos es lo mejor. Estos productos de aprendizaje hay que hacer que se converse, se dialogue con las alumnas para que el producto de aprendizaje elegido, propuesto, discutido, se cumpla con el enfoque, responda al contexto de las y los alumnos, es decir, a su realidad, el aquí y ahora en que viven, así como a sus propias necesidades e intereses. Si estos productos de aprendizaje no responden a estos criterios, bueno, habrá que replantear cómo es que se van a manejar. Una vez que entre el docente y las alumnas se ha considerado que los productos de aprendizaje están cumpliendo estos criterios, bueno, se puede ir avanzando. Y creo que una perspectiva que se puede incluir en las planeaciones didácticas es mirar a las alumnas como aprendientes. Es otra metáfora. Ya en otros videos que están aquí en el canal de YouTube puedes estar revisando esta idea de las metáforas. Creo que a partir de las metáforas pueden derivarse varias metodologías de aprendizaje con las que tú puedes hacer y proponer a que los y las alumnas logren construir, elaborar, aprender, sentirse llenos de vida. Entonces está narradores, y estoy pensando en que algunas disciplinas también se vieron influenciadas por este giro narrativo como una respuesta a los excesos del positivismo, el giro narrativo como parte de la epistemología, como parte de la manera en que las comunidades científicas se aproximan y convienen hacer conocimiento histórico, no solamente el histórico, sino otras áreas de conocimiento, verlo desde la narración. Entonces, los y las alumnas como narradores es una manera de tener una metáfora y a partir de ahí generar la metodología. La narración como producto de aprendizaje se puede acercar mucho a la literatura, pero no necesariamente es literatura. El producto escrito no necesariamente deriva de un método literario. La literatura tiene un método para arribar a estas narraciones. Hay una investigación por parte del creador literario y que todo ello deriva en algo escrito. Entonces, pero no necesariamente este método se va a seguir para hacer las narraciones que estamos considerando que los alumnos realicen para demostrar que han aprendido como parte de los productos de aprendizaje. Entonces está el método literario, del que no voy a abundar aquí. Me interesa otro, es el método histórico. En otro video que también está en este canal había sostenido la metáfora del alumno, el aprendiente, como un historiador, el método histórico para el aprendizaje. Entonces todo investigador de las ciencias históricas, de la historia, lleva a cabo sus pasos, busca la información primaria, secundaria, en archivos, revisa, analiza, categoriza, interpreta, y toda esa investigación va a derivar en una narrativa que se parece a la literatura, solamente que no es igual porque el método que se siguió para construir esta literatura es
el histórico y no el método literario. Por eso no es literatura en este sentido que estoy diciendo, sino es una manera en que el historiador recurre al giro lingüístico, a la literatura, para llevar a cabo la presentación de sus resultados, de sus hallazgos históricos. De manera análoga, pensar a los aprendientes como historiadores que sigan el método histórico es para que arriben a una literatura en la que, con un método de aprendizaje histórico, para que arriben a publicar, a difundir sus conocimientos construidos. Como ya he sostenido en ese otro video, el método histórico no necesariamente o no es exclusivo para la asignatura de historia, se puede utilizar en otras disciplinas, ciencias, artes, geografía, educación artística, educación física, formación cívica y ética, lengua materna español, en fin. El método histórico no es exclusivo de la disciplina, de la asignatura que se ve en educación básica de la historia, se puede retomar para otros aprendizajes, para otros objetos de conocimiento. Tenemos la narración oral y la narración escrita, y bueno, hay una amplia variedad de caminos que hay que seguir en la narración. Yo los dividiría en estos dos, oral y escrita. El historiador, volviendo a su papel como profesional, generalmente este método histórico, la narración la hace de acuerdo a lo escrito. Todos los historiadores generalmente difunden su conocimiento en una narración escrita, la publicación de un libro. También es posible que difundan su trabajo a través de una narración oral cuando presentan en una ponencia, en un evento de investigación, su trabajo de manera oral. Entonces hay narración histórica, narración que se aproxima a lo literario de manera oral. En ese sentido sería oralitura, mientras que la narración escrita es más literatura, pero en el sentido en que la estoy manejando es a través de un método histórico. Entonces, esa es la frontera, está muy cerca de considerarse literatura, pero la única diferencia es el método con el que se arriba. Es muy diferente entonces la técnica de composición, que se siga para hacer el texto. Creo que esa técnica, esos procesos de composición pueden ser semejantes entre un narrador de historia y un literato que componen el texto, ya sea oral, escrito. Solamente la diferencia es el método con el que se arriba, pero para hacer el escrito se siguen los mismos subprocesos. Quiero citar, entonces, una vez que he señalado esto, al guía de turistas, continuando con las metáforas. El guía de turistas es alguien que a través de un método histórico de búsqueda y manejo de información histórica, por ejemplo, hace algunos meses, muy recientemente, no muchos, conversé con Germán Huelit de Puebla, en Atlixco, y me contaba cómo preparaba su discurso de guía de turistas. El guía de turistas es el actor social que conocemos, pero lo que hace es una narración oral sobre un objeto histórico, y prepara su texto oral. Entonces sigue un método histórico, no necesariamente es un historiador, pero se acerca a hacer esta investigación documental para hacer su composición escrita. Entonces, un alumno que haga un texto narrativo como producto de aprendizaje puede presentarlo como guía de turista. Entonces tenemos la producción para demostrar el aprendizaje, que es la narrativa, o si es oral, a través del guía de turistas, un texto oral. Bueno, todos los objetos de aprendizaje tienen una historia. Todos los objetos de aprendizaje tienen una historia, por eso no escapan del método histórico. El objeto de aprendizaje es salud, medio ambiente, patrimonio cultural, en fin, diversidad cultural, interculturalidad,
decía yo, puede haber varios, depende del programa de estudio que tú estés manejando. Sí puede haber un método histórico. El viaje hacia atrás se puede delimitar, puede ser 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos o algunas décadas, depende de cómo se esté planeando el método histórico para hacer esta producción de aprendizaje, que es a través de una narración oral, teniendo retomando estas dos metáforas: una, el aprendiente como historiador, que genera la narrativa histórica, que es una narración oral, y aquí viene la segunda metáfora, que es el guía de turistas, el alumno como un guía de turistas. Entonces, un objeto de aprendizaje, este círculo que presento y que me gusta bastante este esquema, puede ser modelo de exposición. Podemos poner en cada gajo un objeto de aprendizaje o alguna característica de un objeto de aprendizaje en la historia. Aquí la característica número 1, la característica número 2, la característica número 3, la característica número 4. Y este sería el apoyo visual, podría ser el apoyo visual del narrador oral, que a través de un método histórico llegó a esta narración para dar cuenta de lo que aprendió a través del método histórico. Es un objeto de aprendizaje. Entonces, en este esquema hay 4 características de este objeto. En los gajos, que sería una lectura radial, en tanto que los anillos podrían estar determinando alguna época, alguna temporalidad, y se van señalando estas características de acuerdo a cada temporalidad, ¿no? Este puede ser un esquema que a mí me gusta bastante, de círculos concéntricos, porque nos permite una lectura circular y nos permite una lectura radial por cada característica. Este objeto de aprendizaje que ya está en narración y que el alumno entonces puede preparar un esquema como este, ponerlo aquí ya con representaciones visuales del objeto de aprendizaje: salud, medio ambiente, convivencia, guerra, paz, etcétera. Lo puede poner aquí y él va a ir contando las características, el contexto y el valor que tiene este objeto de aprendizaje a lo largo del tiempo, o el valor que se tiene en términos generales por cada gajo. Entonces, eso puede ir contando, pero yo recomiendo en particular que en esta narrativa, esta narrativa oral que refiere al método histórico sobre algún objeto de aprendizaje, que el narrador, es decir, el alumno, cuente o diga por qué y cómo participar en el cuidado de ese objeto de aprendizaje. Por ejemplo, salud a lo largo del tiempo, sus características, qué ha significado en el siglo pasado, en este siglo, o en algún otro tiempo, en algún otro contexto, según las características. Puede ser salud alimentaria, salud reproductiva, en fin. Tú ya puedes organizar, idear de manera muy particular cómo los alumnos pueden estar haciendo su narración histórica en torno a un objeto de aprendizaje con este organizador gráfico circular, pero que, insisto, me parece muy importante que puedan enunciar por qué y cómo participar para el cuidado de este objeto de aprendizaje. Hay también en el canal de YouTube otras ideas para que esta narración oral, que se acerca a ser una exposición de un texto oral, así que aquí lo he llevado al método histórico. Allí está este trabajo de la exposición. Entonces tenemos exposición, narración oral, hay semejanzas, y en ese video te decía, hay otras sugerencias didácticas para que tú puedas llevarlo a cabo, te atrevas a vivirlo con los alumnos, las alumnas, un método histórico para lograr aprendizaje. El método histórico no solamente es para historia, y ahí está la metáfora, los alumnos, las alumnas como historiadores, y luego la otra metáfora, las alumnas como
guía de turistas, narradores orales que presenten esta disertación y un esquema bajo el cual pueden hacer esta disertación oral.